Bienvenidos a Manantiales en el Desierto, un programa que queremos traer cada día que se nos ha asignado, con el deseo de poder aportar, de traerle ese refrigerio, ese agua fresca que es siempre la palabra de Dios para momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos de cuestionamiento, momentos en los que quizá uno no encuentra la respuesta idónea, y que la palabra de Dios siempre va a venir como bálsamo, siempre va a venir como refrigerio, siempre va a venir como esa dulce medicina que quizá en muchas ocasiones puede aliviar, en otras exhortar, reconducir, y en otras corregir cualquier cosa, pero siempre para hacernos bien. Estamos tratando un tema que es el gozo del Señor. Sabemos, y ya hablábamos en el anterior programa algo de este tema, que el mundo va movido por situaciones, por circunstancias que hacen que las personas se sientan bien, de tal modo que se establece como una montaña rusa, en altibajos, donde las personas a veces están muy arriba, están en la cumbre, se puede decir, y si viéramos una gráfica, después de estar en la cumbre vienen otras circunstancias adversas que le hacen quizá bajar al valle. Esos bajones y esos subidones hacen que no haya un equilibrio, de tal modo que las personas son movidas por las circunstancias. Algo que el pueblo cristiano no debe de ser es ser movido por las circunstancias, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó un estilo nuevo de vida, en cuyo estilo de vida nosotros podemos descansar y confiar que la roca, el fundamento de nuestra vida es Cristo. Así que la ponderación, la media, sería el estilo perfecto del cristiano. En esa ponderación nosotros podríamos no estar ni en cumbre ni en valle, sino regular, de tal modo que sepamos cuál es el estado que Dios quiere para nosotros. Cuando las personas son movidas por circunstancias como una veleta, como algo, la retama que es movida por el desierto, por el viento, nosotros perdemos la objetividad. Las circunstancias pueden más que nuestra fe en Dios. Pero dice el Salmo número 1 que nosotros debemos de ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que permanece, porque nuestras raíces deben de estar ahí bien sumergidas, bien profundas, bien enraizadas, bien profundizadas, para que luego pueda venir el fruto a su tiempo. Es interesante meditar en estas cosas porque la vida del cristiano no se basa en las buenas o favorables circunstancias. Yo quiero que eso nos quede muy claro. Cuando hablamos de gozo del Señor no hablamos de un gozo almático, no hablamos de un estado del ánimo, ni mucho menos. Un cristiano puede estar pasándolo mal y puede estar en aflicción y en sufrimiento, pero el gozo del Señor le hace estar firme, seguro, confiado y tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es interesante esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque aquí en el fruto del Espíritu va todo un poco conjunto. En Gálatas 5 nos habla de amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Es decir, el gozo del Señor es como una fortaleza, vamos a leer después, así lo dice la Biblia. El gozo del Señor no se trata de una alegría, un estado anímico, se trata de un estado espiritual. Se trata de que la presencia de Dios, la presencia del Señor, esté en nosotros. Quiero, antes de ir a versículos concretos, quiero que veamos dos distintos tipos o formas de vivir la vida. Uno es el correcto y otro es el incorrecto. Permítanme hacer esta apreciación. Vamos a leer primero en Juan 16. En Juan 16, Jesús dijo unas palabras, versículo 20 a 22, muy interesantes. Porque los cristianos vamos a tener persecución, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener aflicción. Nosotros lo primero con lo que nos encontramos, que es nuestro enemigo, es nuestra propia carne. Ya nuestra carne nos está haciendo la vida imposible, está intentando derribar la obra de Dios, que no se lleve a cabo la obra de Dios. Así que su carne, o sea,
todo lo que hay en usted desde que era pequeñito, esa naturaleza caída, pecaminosa, esa iniquidad que hay en nosotros, es nuestro peor enemigo. Por eso le dijo Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Luego, por supuesto, el adversario, el contrincante, el diablo. Pero miren lo que dice en Juan 16 para aquellos que sufren por Cristo. Dice en Juan 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Ya está dando por hecho que cuando Cristo muera, al tercer día iba a resucitar, muchos se alegrarían. Aquellos que iban tras él se alegrarían. El mundo se iba a gozar. Pero los discípulos lo iban a pasar mal. Pero miren, aquí no acaba la cosa. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, no es que no haya gozo, le faltaba madurez. Fíjense Esteban cuando fue apedreado. Cuando a Esteban lo apedrearon tuvo un comportamiento idéntico, similar. Usted lee en Hechos y usted lee en el Evangelio la muerte de Jesús y la muerte de Esteban, cada una en su lugar, y apreciamos algo precioso. Y es que Esteban se comportó como Jesús y ahí muriendo dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y después él dijo, igual que Jesús, que encomendaba su vida a Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu, de tal modo que ahí hay un gozo, que no es que uno se ría porque le están apedreando, es obvio, no va a estar Esteban riéndose, pero es el gozo del Señor, es la fortaleza que nos hace cumplir con su voluntad. Es la capacidad que tiene una persona cuando el Espíritu Santo viene sobre esa persona de hacer la voluntad de Dios con firmeza, con rotundidad, con determinación. Y nos dice, la mujer cuando da a luz, un ejemplo precioso, la mujer cuando da a luz tiene dolores y nosotros vamos a sufrir aflicción. Si usted es cristiano o cristiana como yo, si somos cristianos, como nos dice la palabra, vamos a tener aflicción, porque la carne quiere hacer lo contrario al espíritu. La carne querrá ver películas de televisión vanas, y el espíritu querrá la palabra de Dios o programas cristianos. La carne querrá pasarlo bien en cualquier día de la semana. El espíritu querrá estar con los que aman a Dios, alabando a Dios. Y habrá una lucha, habrá siempre una pugna. Y nos dice aquí, la mujer cuando da a luz tiene dolores y nosotros para dar a luz el fruto del Espíritu, para dar a luz lo que Dios ha depositado como un depósito en cada uno de nosotros, tenemos que sufrir. Hay que sufrir. Esto es un parto. Cada día, cuando usted se levante, tenga claro algo, diga o piense, yo tengo hoy que dar a luz. Si yo no sufro, no puedo dar a luz el fruto del Espíritu. Si yo no sufro, si yo no combato contra mis pasiones, si yo no combato contra mis luchas, si yo no emprendo batalla campal contra mis debilidades, mis tendencias de la carne, mis tendencias de mi propia iniquidad y concupiscencia, no va a salir la luz de Dios. Mire, el aceite que se usaba para las lámparas, dice en la palabra de Dios que tenía que ser de olivas machacadas. Fíjese, es muy interesante, olivas machacadas. La oliva machacada se consigue precisamente en lo que llamamos almazara. En la almazara se prensa, en lugar de prensa, se prensa la aceituna y usted sabe que la parte carnosa de la aceituna, la interior profundamente es el hueso, la parte dura, de la parte carnosa cuando se prensa, cuando se machaca, entonces sale aceite. Y ahí tenemos una tipología cuando Dios le dice a Moisés para el templo que las luces del templo tenían que ser hechas, el aceite para esas vasijas, porque no había luz como ahora, obviamente era con, digamos, sistema de lámparas. El aceite de las lámparas tenía que ser hecho con aceite puro de aceitunas machacadas. Y eso nos habla de que el cristiano tiene que ser machacado en la carne.
para que usted y yo podamos ser luz de este mundo, para que podamos tener el gozo de la salvación, nosotros tenemos primero que morir a la carne. En otras palabras, nos dice la misma Biblia que el grano de trigo, usted y yo, nuestra carne, tiene que caer a tierra y tiene que morir para que entonces pueda llevar mucho fruto. Y es interesante porque vamos a sufrir, es verdad, pero vamos a sufrir para dar a luz. Vamos a sufrir para llevar fruto. Vamos a sufrir para manifestarse en nosotros la gloria de Dios. Cuando alguien no sufre, entonces va a venir más tarde la verdadera tristeza. Vamos a ver aquí, dice, la mujer cuando da a luz, y cualquier mujer que haya dado a luz sabe de lo que estamos hablando. Yo no he dado a luz, pero hemos visto, hemos oído personas que dan a luz y sabemos que es un momento de mucho sufrimiento e intensidad, de mucho dolor. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, la recompensa de ese parto, la recompensa de dar a luz, dice, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Es hermoso cuando una mujer da a luz. Mire, permítame dramatizar un poco. Yo he estado en el hospital. Yo soy padre de 4 hijos y yo he estado en el hospital para esperar el momento del nacimiento de mis hijos. Y le puedo asegurar que en el hospital, en maternidad, si algo se escucha, son gritos. Sí, así como le digo, gritos de mujeres que en ese momento están sufriendo, gritos, aullidos e incluso, permítame, hasta a veces maldiciones y malas expresiones, personas que yo no conozco pero que están gritando, y yo he llegado a escuchar, no sé qué de tu padre, en el sentido, permítame la expresión, de que las personas en ese momento lo están pasando tan mal que liberan de alguna manera en ese dolor del parto inherente, quieren liberar ese sufrimiento y se acuerdan a lo mejor de que el padre tiene la culpa de que la mujer esté ahí. Pero hay un cambio, fíjese bien, en el mismo instante, en el mismo momento que nace la criatura y se la ponen en el pecho a la mamá, la limpian un poquito, cortan el cordón, la echan en el pecho o incluso con el mismo cordón puesto, la mujer cambia su expresión, cambia su aptitud, cambia todo lo que está expresando y de golpe se convierte en gozo. Ese es el cambio más notable. Por eso la palabra de Dios nos lleva a que veamos cosas en lo natural para que se traduzca y podamos ver lo que no vemos, lo espiritual. Las cosas que se ven han sido hechas de las que no vemos para poder entenderlas. Y así Dios quiere a través de la Biblia que nosotros entendamos. Dios quiere a través de la palabra de Dios que entendamos cómo es el gozo del cristiano. Sí hay que esforzarse. Quizá usted tiene que honrar a su padre y a su madre. Y es posible que sea difícil honrar a un padre y a una madre que sean cicateros, que sean contenciosos, polémicos, rencillosos, perfeccionistas. Usted lleva razón, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Que hay que honrarlos. Porque dice en los mismos 10 mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Primer mandamiento con promesa. De tal modo que aquellos que sufran, aquellos que esperen, aquellos que realmente estén dispuestos a pagar el precio, a machacar la aceituna, que salga aceite, van a experimentar el gozo con sufrimiento, por supuesto, pero van a experimentar el gozo, van a dar a luz, va a venir el resultado del parto. Un tiempo de gozo, un tiempo de bendición de Dios. Es más, hasta que llega la bendición de Dios cuando morimos en la carne, yo lo he experimentado, usted lo puede experimentar, queda la satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios. Pruébelo. Quizá el enemigo nos pone en muchas ocasiones como esa imagen distorsionada que es falsa, que cuando hacemos la voluntad del Señor vamos a sufrir demasiado y no vamos a poder acabar lo que tenemos que hacer. Eso es falso, porque cuando hacemos su voluntad, la voluntad del Padre, nos sentimos bien. Dice en Hebreos, hacer tu voluntad me ha agradado. Reitero,
hacer tu voluntad me ha agradado. Uno queda con la satisfacción, uno queda con el haber acabado esa obra en ese punto en concreto, y eso crea una satisfacción, aunque Dios no nos honre, que nos honrará obviamente. Dios honra a quien le honra. Y dice que la mujer se olvida de la angustia, se olvida del sufrimiento. Así los cristianos nos olvidamos del sufrimiento cuando viene el resultado, el fruto de ese sufrimiento para hacer la voluntad de Dios. Ese es el gozo del Señor, gozo en la prueba, gozo en el morir al yo, gozo en el sufrimiento, aunque nos cueste obedecer, aunque nos cueste perdonar, aunque nos cueste pedir perdón, aunque nos cueste obedecer en cualquier área, aunque nos cueste renunciar, aunque nos cueste lo que nos cueste, estamos sintiendo interiormente que estamos haciendo su voluntad. Dijo Jesús en Juan: estas cosas os he hablado para que mi gozo, que lo veremos después, sea en vosotros cumplido, perfecto, acabado, perfeccionado, colmado al máximo, elevado a la enésima potencia. Y dice 22, Juan 16, 22, también vosotros ahora tenéis tristeza. Tenían tristeza, ellos no entendían muchas cosas. Iba a venir la muerte del maestro. Ellos no podían comprender que el maestro les iba a ser desarraigado, amputado. Ellos iban a tener un conflicto. Recuerden los dos que iban por el camino de Maús. Ellos iban, Jesús se les apareció, estuvo hablando con ellos, no le identificaron. Ellos estaban un poco todos escondidos. El maestro, ¿qué ha pasado con el maestro? No daban crédito. Recuerden cuando se les apareció, el mismo Tomás fue incrédulo. Ellos estaban pasando por un momento de dificultad. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y yo quiero subrayar ahí, nadie os quitará vuestro gozo. Ahora, usted y yo somos la nueva hornada, si me permite decirlo así. Usted y yo no vivimos con Jesús y se nos fue quitado Jesús. Usted y yo ya hemos venido después de muchos años, siglos de resurrección de Cristo. Sabemos que Cristo resucitó. Sabemos que Él ha entregado su vida por usted y por mí. Y nosotros tenemos que vivir en esta promesa. A pesar de la tribulación y la angustia, a pesar de la adversidad, nosotros debemos de vivir en el gozo del Señor. Nadie nos puede quitar ese gozo. Dice en Romanos 8, ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, nos podrá apartar de el amor que es en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso pasaje! Quiero ahora, como contrapartida, hemos visto que en el momento de aflicción, en el momento de sufrimiento, en el momento en el que una persona lo está pasando mal, tiene siempre la oportunidad, en fe, de vivir en el gozo del Señor. Pero ahora quiero que vayamos a Santiago, porque vamos a ver lo contrario. Quizá hay personas que están viviendo una vida disoluta, una vida apartada de Dios. Quizá hay personas que están viviendo sin sufrir el morir al yo, pero el sufrimiento va a venir tarde o temprano. Una persona que se lía la manta a la cabeza, si me permite decirlo así, está bebiendo y drogándose, o viviendo mala vida, en fornicación, o en adulterio, cualquier cosa que la persona haga, diciendo, no me importan las consecuencias, tarde o temprano las va a pagar. Mire, ahora mismo, solo como un ejemplo, el papiloma humano, un virus que se transmite por vía sexual, incluso se puede transmitir cutáneamente, incluso en un beso. Hay que llevar cuidado porque si somos fieles al Señor, si vivimos en su voluntad, Dios nos mantiene al margen como con una protección y cobertura. Dios no va a permitir que usted sufra lo que las personas que no le conocen sí van a sufrir. Pero tarde o temprano el sufrimiento viene para los que no creen en Dios y quieren vivir en su voluntad propia, tarde o temprano, y si no en el día del juicio. Mire lo que dice en Santiago 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto es un llamado, un reclamo a personas que viven muy alegremente, como vamos a ver, pero que tarde o temprano les va a venir una tristeza.
Yo he visto personas que aparentemente son súper felices, pero en el fondo están amargadas. Personas que en la noche lo pasan muy bien, pero cuando viene el día viene la depresión. Personas que sin una copa no pueden vivir. Personas que sin drogarse son muertos vivientes. Y aparentemente cuando están en la sociedad se comportan con total normalidad. Muchos les envidian, pero no saben que por dentro están vacíos, totalmente vacíos. Dice, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, doble vida, doble moral, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestra risa, vuestro aparente gozo. Fíjese que no dice gozo, porque no hay gozo fuera del Señor. Habla de risa. ¿Qué es la risa? Una expresión que se puede dibujar en una cara. Es una expresión que se puede fingir y que hipócritamente se puede transmitir. La risa, dice Dios, conviértase en lloro y vuestro gozo aparente en tristeza. Fíjese la diferencia. Habrán personas como usted y yo que estamos a lo mejor sufriendo, pero tenemos el gozo, la paz de Dios y el fruto del Espíritu, pero sabemos que cada día vamos a ver un fruto y nos vamos a olvidar, como ese bebé cuando lo echan encima. He salido airoso de esta situación, he conseguido que no salga la carne, he vencido esta debilidad, he conseguido dar amor, paz, gozo, ser útil en las manos del Señor. Eso trae gozo aunque haya un sufrimiento. Mientras que hay personas que ahora ríen, hay personas que ahora están aparentemente felices, pero tarde o temprano dice la palabra de Dios que el gozo se va a convertir en tristeza. Se nos acaba el tiempo, solo quiero decir algo. ¿Qué quiere usted para su vida? ¿Qué quiere usted vivir? Sufrimiento, dificultades, aflicciones, como un guerrero, como una guerrera, pero acabar la vida en gozo. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Y ahora me está preparada la corona de gloria que Cristo tiene reservada a los que le aman. ¿Quiere acabar como Pablo, con una corona de gloria, o quiere acabar con una infamia, con una deshonra? Usted y yo tenemos hoy la respuesta, pero sepa algo, la vida del cristiano, a pesar de las aflicciones y dificultades, es una vida de gozo. Recuérdelo, de gozo, de satisfacción, de hacer la voluntad de Dios, de ser útil en sus manos. Con sufrimiento, sí. Con batallas también. Pero en gozo y en paz, con el fruto del Espíritu. Vamos a orar para que usted y yo podamos lograr cada día tener ese parto, dar a luz ese fruto tan hermoso, el fruto del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos bajo tu cobertura hoy. Hoy nos hemos centrado en estos dos pasajes y aprendemos del primero, de Juan. Cómo nos hablas que la mujer cuando da a luz se olvida del dolor, se olvida del malestar de los últimos meses del embarazo, se olvida de la parte negativa porque ve a esa criatura sobre ella que tanto ama, que ha salido de su vientre, y todo el lamento se convierte en satisfacción. Así es cada día en nuestra vida si hacemos tu voluntad. Es verdad que duele renunciar al derecho que tenemos, duele renunciar a todo aquello que la carne desea, pero qué hermoso cuando viene el fruto del Espíritu y aún nosotros mismos nos sorprendemos de lo que tú has logrado. Gracias, Señor, que cada persona que está ahí al otro lado reciba revelación y reciba un impulso, un reto para poder lograr dar a luz el fruto del Espíritu y así vivir cada día en gozo, sabiendo que reservada está para nosotros la corona de gozo, la corona de gloria que un día el Señor dará a los que le aman, que son aquellos que todo lo sufren con gozo por Él. Que seamos sufridos en la tribulación, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con esta oración deseamos que su vida sea una vida plena, rebosante de gozo. Dios le bendiga, que la próxima semana haya tenido una semana
Ese es mi deseo, plena en gozo del Señor. Hasta el próximo programa.